¿Cuántas veces, en la profundidad de la madrugada, te has preguntado si realmente Dios está mirando tu vida? Si cada uno de tus suspiros, tus dudas, tus preguntas silenciosas en la oscuridad han llegado a los oídos de aquel que lo ve todo. Y si te dijera que Dios no solo ha escuchado tus pensamientos más ocultos, sino que ha estado preparando algo específico y asombroso para ti, mucho antes de que siquiera supieras cómo ponerle nombre a tu esperanza perdida o a ese miedo escondido en el silencio de tus noches. No es casualidad que has llegado hoy aquí, a este momento, a este mensaje. Es porque Dios, en su soberanía absoluta, tiene algo que revelarte. Una palabra, una promesa, algo proféticamente anunciado en tu historia personal, aunque tal vez nunca lo viste escrito en tu propio libro de vida. Trae a tu mente esa pregunta que has arrastrado como un peso. Dios, ¿tienes un plan real para mí? ¿O todo lo que vivo es un accidente? Déjame llevarte al principio mismo, a la Bereshit, esa palabra hebrea del Génesis 1:1, que significa, literalmente, en el principio de todo, cuando no existía forma ni sentido, solo el vacío y la oscuridad. En ese caos, el Espíritu de Dios se movía, preparaba, planeaba. Desde antes que la tierra tuviera siquiera nombre, Él ya pensaba en ti. No eres una casualidad, no eres un eco sin dirección ni propósito. Eres parte de un diseño divino, de un propósito eterno que Dios escribió con sus propios dedos antes de que respiraras tu primer aliento. Hoy vamos a derribar esa mentira tan frecuente del mundo, que tu vida es azar, que todo lo que te ocurre es fruto de la suerte o del destino. El mundo te dice que nada está escrito, que todo depende de tus logros, de tus fuerzas, de tus conexiones, de tu mérito, de lo que logres construir con tus manos. Pero en Efesios 2:10, la palabra de Dios, de manera clara e inquebrantable, dice, porque somos hechura suya, poema en el griego, una obra maestra creada con esmero, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo escuchaste? Dios preparó antes, siempre antes. Puedes imaginarlo, antes de tu inseguridad, antes de tu herida, antes de tu caída, antes aún de tu nombre. Dios escribió una agenda celestial que incluye cosas específicas, promesas, puertas abiertas, provisiones precisas y tiempos exactos para ti. Te lleva de la mano hacia lo que Él mismo diseñó, incluso cuando ni tú entiendes el proceso aparente del dolor, de las pérdidas o de los no inesperados. ¿Cuántos no han sido llaves que abrieron otra puerta mejor? ¿Cuántas lágrimas sembradas han germinado en testimonios de fuerza y esperanza? Hoy Dios te quiere recordar que cada paso que diste, aún tus desvíos, tus equívocos, tus retornos, estaban bajo su mirada amorosa. Y hoy, en este mismo instante, Dios está buscando corazones que digan, Señor, aquí estoy, abro mi espíritu, hablar, que tu siervo escucha, porque Él ya ha estado hablándote, solo que tal vez no sabías reconocerlo. ¿Recuerdas aquellos sueños extraños que se repetían? ¿Aquella palabra que escuchaste y te hizo llorar sin razón? ¿Esa persona que apareció con el mensaje exacto que tu alma necesitaba? ¿Ese versículo que se repite una y otra vez en tu mente? Nada de eso fue coincidencia. Fue la voz de Dios en sus múltiples formas, llamándote a despertar. Hoy es el momento de responder. Hoy es el día de activar tu espíritu, porque el cielo está hablando y tú estás a punto de escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Sabías que hay momentos en los que Dios está hablando tan fuerte en el mundo espiritual, pero la mayoría no escucha nada? No es porque Dios haya dejado de hablar, es porque nuestros oídos espirituales están atados por el ruido del mundo, el afán de la carne y la incredulidad que se disfraza de lógica.
Pero tú no estás aquí por coincidencia. Estás aquí porque hay un llamado, una inquietud, un fuego sutil dentro de ti que dice, quiero más, quiero saber lo que Dios está diciendo, quiero entender su voluntad. Y ese deseo no es tuyo por naturaleza. Fue plantado en ti por el Espíritu de Dios. Fue activado desde el cielo para traerte hasta este momento. Escúchame bien, Dios no solo puede hablarte, Dios quiere hablarte, y no de forma vaga, general o lejana. Él quiere hablarte de ti, de tu propósito, de tus batallas, de tus decisiones, de tu presente y de tu destino, porque Él es tu Padre. Y los padres que aman no se quedan callados cuando sus hijos necesitan dirección. Jeremías 33:3 es una promesa eterna. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo crees? Él no dice, tal vez te responda. Él dice, yo te responderé. Es una garantía divina. Una promesa firmada con el carácter de un Dios que no miente. Pero aquí viene algo profundo. Dios no solo responde a los que preguntan, responde a los que claman, a los que tienen hambre real, a los que no están conformes con una vida superficial, a los que han sido marcados por una necesidad tan grande de escuchar a Dios, que estar sin su voz es como estar sin oxígeno. Y si tú estás en ese lugar, esta palabra es para ti, porque hoy vamos a derribar una mentira que ha paralizado a muchos. La voz de Dios es para profetas especiales, para pastores, para gente santa. Mentira. Esa es una distorsión que el enemigo ha usado por generaciones para mantener a los hijos de Dios espiritualmente sordos. Jesús lo dijo en Juan 10:3-4. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Notas algo? Él no dice, los profetas oyen su voz. Dice, las ovejas oyen su voz. ¿Y tú eres su oveja? Entonces, tú puedes oírlo. Tú puedes reconocer su dirección. Tú puedes saber cuándo es Dios y cuándo no lo es. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo te habla Dios? ¿Cómo puedes discernir su voz? Aquí es donde muchos se pierden, porque esperan que Dios les hable con voz audible, como en una película. Pero Dios es mucho más creativo que eso. Él no está limitado a una sola forma. La Biblia está repleta de formas variadas en las que Dios ha hablado. A Moisés le habló desde una zarza ardiente, Éxodo 3. A Elías no le habló en el fuego ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado, Primero Reyes 19. A José, Dios le habló en sueños repetidos, Génesis 37. A Daniel a través de visiones, Daniel 7. A Balaam incluso le habló por medio de una asna, Números 22. Y a ti, ¿por qué no te hablaría también? La verdad es esta, Dios está hablando, lo ha estado haciendo y lo hará, pero tienes que aprender a sintonizar tu espíritu con su frecuencia. Es como cuando hay muchas estaciones de radio en el ambiente y tú solo puedes escuchar la que esté bien sintonizada. Así es con la voz de Dios. Él no va a competir con tu ansiedad, con tus redes sociales, con tu distracción. Él habla en el silencio del alma rendida, en la quietud de quien se postra y dice, habla Señor, estoy listo. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo, porque el Espíritu no solo es un consolador, es un revelador, es un comunicador, es el canal por el cual el cielo se conecta con tu interior. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Te das cuenta?
Sin el Espíritu, no puedes comprender lo que Dios quiere mostrarte. Por eso necesitas intimidad diaria con el Espíritu Santo. Él te hablará por la palabra, te hablará por sueños, te hablará por visiones, te hablará por confirmaciones, te hablará con una voz interior que trae paz, aunque no todo tenga sentido lógico. Y cuando Él habla, algo sucede. Tu espíritu se enciende, tu alma se sacude, tu carne se somete. Es como cuando un hijo escucha la voz de su padre y sabe que no hay duda. Así es cuando oyes la voz de tu Padre Celestial. Pero también hay algo que debes saber. Dios no solo habla para emocionar, Él habla para transformar. Cada vez que Dios te da una palabra, una instrucción, una revelación, te está invitando a caminar hacia el destino que Él ha preparado, porque sus planes son más grandes que tus sueños y su agenda va más allá de tu comodidad. Jeremías 29:11. No es un cliché, es una promesa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y sabes qué significa eso? Que todo lo que estás viviendo ahora mismo forma parte del plan de Dios para revelarte su voluntad. Cada lágrima, cada silencio, cada puerta que se cerró, cada oración que aún no fue respondida, todo está siendo usado para posicionarte espiritualmente y prepararte para lo que viene. Dios no es un Dios de improvisaciones. Él es un Dios de diseño, y ese diseño te incluye a ti. Por eso, no calles tu clamor, no apagues tu expectativa. No te acostumbres a vivir sin escuchar. Vivir sin la voz de Dios es morir lentamente por dentro, pero vivir bajo su dirección es vivir como vivió Jesús, con propósito, con autoridad, con gozo sobrenatural, incluso en medio del dolor. Y aquí viene algo fuerte que necesitas recibir en tu espíritu. Hay palabras específicas que Dios ha reservado para esta temporada de tu vida. No para hace 5 años, no para el futuro incierto, para ahora, para hoy. Y esas palabras no van a llegar por casualidad. Van a llegar a medida que te acerques, a medida que busques, a medida que rindas todo. Porque a veces lo que impide que oigas no es el silencio de Dios, sino el ruido de tu alma no rendida. Por eso, hoy el Espíritu te llama con ternura y fuego. Apaga el mundo. Entra a la intimidad, busca mi rostro. Yo tengo cosas que decirte que cambiarán tu historia para siempre. ¿Estás dispuesto? Cuando Dios habla, no solo transmite palabras, Él transmite vida, poder, dirección y revelación. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene el potencial de romper cadenas, encender propósitos dormidos, sanar heridas del alma y levantar al caído, porque Dios nunca habla en vano. Isaías 55:11 nos lo revela con autoridad eterna. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Detente un momento y escucha lo que eso significa para ti. Cada palabra que Dios ha soltado sobre tu vida lleva un propósito divino y eterno. No está atada al tiempo humano, no se ve limitada por tu condición actual, no depende de si te sientes capaz o no. La palabra que Dios ha dado sobre ti está viva y está buscando cumplimiento, está persiguiéndote, está sosteniéndote incluso cuando no lo percibes. Pero hay un principio espiritual que muchos ignoran y es este: la voz de Dios no solo informa, transforma. No se trata de recibir palabras bonitas, no se trata de escuchar algo nuevo. Se trata de que cada vez que Dios habla, algo dentro de ti debe morir y algo más alto debe nacer. Eso le pasó a Abraham. Cuando Dios le habló en Génesis 12 y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela», no fue solo una instrucción geográfica, fue una transformación de identidad.
porque Abraham no podía convertirse en padre de multitudes mientras seguía atado a la tierra de sus padres. Y tú tampoco puedes convertirte en lo que Dios soñó, si no obedeces la voz que te está llamando a dejar lo que te retiene. Cada palabra de Dios trae un desafío oculto, un reto a tu zona de confort, una sacudida a tus patrones mentales, una llamada al abismo de la fe. Y aquí es donde muchos se detienen, porque quieren oír a Dios, pero no quieren soltar lo que Él les va a pedir que dejen. Quieren dirección sin transformación. Quieren revelación sin rendición. Pero escúchalo bien, la voz de Dios no se adapta a tus condiciones. Ella exige una rendición total. Dios no está interesado en entretener tu vida. Él está interesado en transformar tu vida. Y para eso, su voz viene como espada de dos filos. Hebreos 4:12 lo declara así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo ves? La voz de Dios no solo informa, discierne, no solo dirige, penetra, no solo motiva, transforma. Por eso hay gente que oye la palabra y llora, no porque sea emocional, sino porque su espíritu ha sido tocado por el Espíritu. Eso fue lo que pasó en Hechos 2, cuando Pedro predicó lleno del Espíritu Santo. Dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón. Esa es la marca de una palabra que viene del cielo. Te quebranta por dentro, te sacude por dentro, te confronta por dentro. Y esa confrontación es un regalo, porque es la prueba de que Dios aún está invirtiendo en ti. Él no confronta a los que ha desechado. Él confronta a los que ama y quiere levantar. ¿Y sabes qué más? Cuando Dios te habla, no solo te está revelando un camino, te está dando una oportunidad, la oportunidad de alinearte con su propósito, la oportunidad de no repetir los errores del pasado, la oportunidad de caminar sobre las aguas en vez de hundirte en el miedo. Pero para eso, tienes que desarrollar algo que no todos están dispuestos a tener: un oído espiritual entrenado. Jesús lo repitió muchas veces en los evangelios: el que tiene oídos para oír, oiga. No estaba hablando de oídos físicos. Estaba hablando de la capacidad espiritual de discernir lo que el cielo está diciendo. Apocalipsis 2:7 también lo confirma. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué necesitas para tener ese oído afinado? Aquí están las claves que el Espíritu me ha revelado. Una vida de comunión con la palabra escrita. La voz de Dios jamás contradice su palabra. Si quieres reconocer su voz, tienes que empaparte de la Biblia, porque el Espíritu Santo usa la Escritura para activar revelación, un corazón humilde y quebrantado. Salmo 25:9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios no revela su camino al orgulloso, sino al que se rinde, un espíritu dispuesto a obedecer aún antes de entender. Muchos quieren entender para obedecer, pero en el reino de Dios obedeces primero y el entendimiento viene después. Tiempo de intimidad silenciosa. Hay revelaciones que no llegan en el bullicio de una reunión. Llegan cuando estás a solas, callado, esperando, adorando, escuchando. Ahí Dios deposita secretos, sensibilidad para discernir confirmaciones. Dios muchas veces repite su mensaje de forma creativa. Puede hablarte por un versículo, luego por un sueño, luego por una predicación, luego por una persona, y todo con el mismo mensaje. Esa es la forma en que Él confirma que es su voz.
Y hay algo más profundo aún. Dios habla más claramente cuando estás en movimiento. Muchos quieren oír a Dios y luego empezar a caminar, pero la fe bíblica es lo contrario. Empieza a caminar y Dios hablará en el camino. Fue lo que pasó con Abraham. Fue lo que pasó con los 10 leprosos. Lucas 17. Jesús les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y mientras iban, fueron limpiados. Mientras caminaban en obediencia, la palabra se cumplía. ¿Y si Dios está esperando que des ese paso de fe para hablarte con más claridad? ¿Y si la falta de dirección que sientes es producto de tu falta de movimiento? Hoy el Espíritu te dice: camina en obediencia y verás cómo mi voz se hace más nítida. Porque Dios no es mudo. Dios no está en silencio. Dios está hablando. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a callar tu alma para oírlo? ¿Estás dispuesto a sacrificar comodidad por revelación? ¿Estás listo para que su voz transforme todo en ti? Si la respuesta es sí, prepárate, porque lo que Él tiene preparado para ti no se compara con lo que has vivido hasta ahora. Su voz será tu guía, tu refugio, tu arma y tu destino. Y lo que hoy parece confusión será claridad. Lo que hoy parece desierto será un lugar de encuentro. Lo que hoy parece silencio será el umbral de la revelación más poderosa de tu vida. Escúchalo bien. Dios habla, y esta vez es contigo. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio contigo, justo cuando más necesitas su voz? Como si levantaras tus oraciones al cielo, pero todo lo que recibes es un eco vacío. Como si te esforzaras por buscarle y lo único que obtienes es el sonido seco del desierto espiritual. Y si te dijera que ese silencio no es ausencia, sino preparación. Que el silencio de Dios también es una forma de hablar. Una forma más profunda, más transformadora, más eterna. Sí, Dios habla, pero también enseña a través del silencio. Y entender esto puede cambiar radicalmente tu vida espiritual. Muchos en la Biblia pasaron por largos periodos donde pareciera que Dios no decía nada. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto antes de que la zarza ardiente rompiera el silencio divino. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años de persecución y oscuridad antes de sentarse en el trono. Y Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. ¿Qué nos dice esto? Que el silencio de Dios no es castigo, es entrenamiento, es la cueva donde el alma aprende a diferenciar entre el ruido del mundo y la voz del Espíritu. Es el laboratorio donde se moldea la fe verdadera, esa que no depende de señales, sino de confianza absoluta. Job lo entendió como pocos. Después de perderlo todo, clamar, preguntar, llorar y recibir silencio como respuesta, llega el momento en que Dios habla. Pero cuando habla, no le da a Job las respuestas que esperaba, le da revelación. En Job 42:5, Job declara algo que retumba con poder. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Lo comprendes? El silencio de Dios preparó a Job para una experiencia más profunda. Dios no le habló hasta que su alma estuvo quebrantada lo suficiente como para ver. Y eso también es para ti. Tal vez estás en una temporada donde parece que no hay dirección, no hay claridad, no hay voz de Dios. Pero si permaneces fiel, si sigues adorando, si no te sueltas de su mano, vendrá un momento donde lo verás de una forma como nunca antes. Dios no está ignorándote. Dios está obrando en el silencio. Él está cultivando en ti una sensibilidad superior, porque hay cosas que solo se revelan en la quietud. Hay tesoros que solo se encuentran en la oscuridad. Isaías 45:3 dice:
y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Sabías que Dios tiene secretos para ti? Y que muchos de esos secretos están ocultos en lugares donde todo parece oscuro, seco, silencioso, porque es en ese tipo de lugares donde se forjan los verdaderos profetas, los verdaderos guerreros, los verdaderos adoradores. José fue vendido, calumniado, encarcelado, y en 1900, todo ese proceso no leemos que Dios le hablara directamente, pero cada evento lo estaba acercando al palacio. Cada aparente silencio estaba cargado de propósito. Hasta que un día, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de la prisión al trono. Así también obra Dios contigo. No te desesperes por no oír su voz como quieres. Más bien pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios en este silencio? ¿Qué quiere transformar en mí antes de hablarme con claridad? Recuerda, Dios no habla solo para consolarte. Él habla para prepararte, para enviarte, para usarte, pero para eso debe madurar tu oído. Debe sacar de ti toda ansiedad, todo ruido interior, todo ego que impida oír claramente. Es como el proceso del alfarero. Antes de modelar la vasija, amasará la arcilla, la golpeará, la quebrará y la volverá a formar. Ese proceso puede parecer violento, pero es necesario, porque sólo así el barro será sensible a las manos del que moldea. Y Dios está moldeando tu capacidad de escuchar, está afinando tu sensibilidad espiritual, porque viene un tiempo donde su voz será tan clara, tan profunda, tan poderosa, que necesitarás haber sido preparado para no desmayar. Mira cómo lo expresa 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En medio de ese silencio espiritual nacional, Dios eligió a un niño para romper el silencio. Y ese niño no conocía aún la voz de Dios. Tuvo que aprender a reconocerla. Tuvo que preguntar, equivocarse, volver a escuchar y obedecer. Y tú también estás aprendiendo. Estás siendo entrenado en el arte sagrado de escuchar al cielo, no como el mundo oye, sino como alguien que ha sido separado para recibir revelación. Porque oír a Dios no es un privilegio exclusivo de profetas del pasado, es el derecho espiritual de todo hijo nacido del Espíritu. Jesús lo declaró con contundencia en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Lo ves? No dice algunas ovejas, dice mis ovejas. Si tú eres hijo, si tú eres de Cristo, tienes la capacidad de oír su voz. Solo necesitas afinar el oído, vaciar el alma y rendir la voluntad. Porque Dios no grita por encima del ruido, susurra en medio del silencio. Así habló con Elías en el monte Horeb. Después del viento, del terremoto, del fuego, vino un silbo apacible y delicado, y Elías se cubrió el rostro porque reconoció que Dios estaba en el susurro. ¿Y si Dios está hablando ahora mismo en ese susurro? ¿Y si esta palabra es ese silbo apacible que Él ha preparado solo para ti? Entonces es tiempo de responder. Es tiempo de decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. No importa si vienes de años de silencio, no importa si te sientes indigno, no importa si has fallado, si hay humildad en tu corazón y hambre de su presencia, Dios romperá el silencio, y lo que escucharás transformará tu destino, porque Él tiene palabras eternas para ti, y cuando Dios habla, todo cambia. Y si te dijera que la mayoría de las veces Dios no te hablará como tú esperas, pero sí como tu espíritu necesita. Lo que Dios tiene preparado para ti no siempre viene envuelto en gloria visible, ni en grandes señales que estremezcan la tierra. A veces, su voz vendrá como una idea persistente,
como un ardor en el corazón, como una palabra que no puedes quitarte de la mente, y otras veces será tan sutil que si no estás en sintonía pasarás de largo sin darte cuenta de que el cielo ha intentado revelarte algo. Pero aquí está la verdad: Dios nunca ha dejado de hablar. El problema es que muchas veces dejamos de escuchar. Nos saturamos de información, de preocupaciones, de ruido externo y, sobre todo, de ruido interior. Y en medio de ese torbellino, buscamos a Dios esperando que su voz rompa el caos, cuando en realidad su voz está esperando que el caos se aquiete para poder ser oída. En Hebreos 1:1-2 se nos dice algo poderoso: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí hay algo clave: Dios habla muchas veces y de muchas maneras. No está limitado a un método, no es rehén de tus expectativas. Dios es creativo, dinámico, y su voz tiene múltiples formas. ¿Estás atento a las maneras en que Él te habla? A veces, una conversación inesperada puede traer luz divina. Un versículo leído por casualidad puede ser un mensaje urgente del cielo. Una canción que llega en el momento preciso puede ser la voz de tu Padre guiándote de regreso a casa. Una puerta que se cierra puede ser el no misericordioso de Dios para evitarte destrucción. Y una puerta que se abre puede ser el sí de tu propósito. Pero para captar esos mensajes, necesitas un corazón entrenado en lo espiritual. Un corazón que no se ofende si Dios no le habla como quiere, sino que se deleita simplemente en que Él hable. Un corazón que, como María, guarda las palabras y las medita. Un corazón que, como Ana, gime en oración aunque nadie la entienda. Un corazón que, como Juan en Patmos, está en el Espíritu en el día del Señor. Y por eso puede recibir visiones celestiales aún estando exiliado. Porque cuando un corazón está alineado, no importa el lugar ni las circunstancias, Dios hablará. Ahora bien, hay algo que no puedo dejar de decirte con urgencia. Dios no solo habla para consolar, Él habla para confrontar, para corregir, para santificar, para advertir, para alinear. ¿Estás dispuesto a oír también esa voz? Porque muchas veces queremos que Dios nos diga que todo va a estar bien, pero Él está intentando decirnos: arrepiéntete, vuelve a mí, deja esa relación que no es de mi voluntad, suéltalo porque yo tengo algo mejor. ¿Estás preparado para esa clase de palabra? En Jeremías 6:10, el profeta clama: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Dios quiere hablar. Pero muchos se han acostumbrado a una fe sin revelación, a una vida espiritual sin dirección. Oyen a todos, menos al Espíritu Santo. Buscan consejo en redes, en motivadores, en voces humanas, pero no se detienen a oír al Eterno. Y aquí viene un llamado: vuelve a la palabra, vuelve al secreto, vuelve a la sensibilidad, porque Dios te hablará, sí, te hablará. Y cuando lo haga, su voz será como un río que no se detiene, como un fuego que no se apaga, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. En Isaías 30:21 hay una promesa gloriosa. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Te das cuenta? Dios tiene caminos definidos para ti, y no quiere que andes a tientas, ni que vivas en confusión. Él quiere hablarte para dirigirte, y no solo en los grandes momentos de la vida, sino en lo cotidiano,
en tus decisiones financieras, en tus relaciones, en tu llamado, en tus luchas internas, en tu vocación. Dios es tu Padre, y los padres no son mudos con sus hijos. El problema es que muchos creyentes viven como huérfanos espirituales. Tienen acceso al Padre, pero no lo buscan. Tienen la palabra viva, pero no la abren. Tienen el Espíritu, pero lo ignoran. Y por eso el alma se seca, y por eso vienen la ansiedad, la duda, la doble vida. Porque donde no hay voz de Dios, hay tinieblas. Donde no hay palabra revelada, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18 lo dice sin rodeos. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Y esa visión, esa dirección, esa guía, empieza con la voz de Dios hablándote a ti. Hoy quiero que recibas esta verdad con el corazón abierto. Dios te está llamando a una dimensión donde su voz no será un evento, sino una comunión continua. Donde no dependerás de un predicador, ni de un profeta, ni de un sueño ocasional, sino que tú mismo, como hijo o hija, tendrás acceso al trono. Porque Jesús rompió el velo, y por él ahora puedes oír a Dios personalmente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de esa cercanía? ¿Estás dispuesto a limpiar tu oído espiritual, a callar otras voces, a discernir lo divino en lo cotidiano? Porque Dios habla, pero no todos están preparados para oír, y mucho menos para obedecer. Tú estás en este momento porque Dios te ha traído. No es casualidad. Él quiere abrir tu oído, quiere destapar tu entendimiento, quiere llevarte de una fe pasiva a una relación activa. Y eso comienza hoy, en el lugar secreto, en la rendición, en el hambre, en la palabra, en el espíritu. Así que escucha, porque Él te está hablando ahora. Y si te dijera que el silencio de Dios no siempre significa ausencia, sino preparación. Hay momentos en la vida del creyente en que parece que el cielo ha cerrado sus puertas, que los cielos están de bronce y que ninguna oración pasa del techo. No se sienten emociones, no se perciben respuestas, y hasta el alma comienza a dudar. ¿Se habrá olvidado Dios de mí? ¿Será que me ha dejado solo en esta prueba? Pero hay una verdad que puede cambiar tu perspectiva. El silencio de Dios también es una forma en la que Él habla. Y si tú estás atravesando una temporada en la que no logras oír claramente la voz del Señor, no pienses que Él se ha ido. Muchas veces el silencio de Dios es su manera de trabajar en las capas profundas de tu ser. Es el silencio del orfebre que trabaja el oro en el fuego. Es el silencio del alfarero que da forma a la vasija. Es el silencio del maestro mientras observa si el discípulo aplica lo que ya se le ha enseñado. Mira lo que dice Lamentaciones 3:25-26. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio, ¿lo has hecho alguna vez? No hablar, no correr a buscar respuestas, no quejarte, sino simplemente esperar y confiar. Porque muchas veces, en ese aparente silencio, Dios está hablando más fuerte que nunca. La generación actual vive obsesionada con el ruido, con las respuestas inmediatas, con los resultados visibles. Queremos que Dios nos hable con urgencia, que nos confirme con señales, que nos hable audiblemente si es posible. Pero el reino de los cielos no se mueve según los algoritmos de la ansiedad. Dios habla con poder, pero también con calma. Dios revela en el estruendo, pero también en el susurro. ¿Recuerdas a Elías? Ese gran profeta, acostumbrado a ver fuego descender del cielo, huyó por temor y se refugió en una cueva. Y en ese momento de depresión, de soledad, de duda, Dios vino a hablarle. Pero no vino con estruendo. Primero Reyes 19:11-12
lo describe así: «Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro». ¿Te das cuenta? Dios estaba en el susurro, no en lo espectacular, no en lo ruidoso, sino en lo íntimo. Y aquí hay una clave profunda para ti. La voz de Dios siempre será coherente con su carácter. Si Él es un Dios de paz, no te hablará en medio del caos emocional. Si Él es un Dios de verdad, no te hablará para justificar tu pecado. Si Él es un Dios de orden, no te hablará para sembrar confusión. Dios es Dios incluso cuando calla. Dios está presente incluso cuando no responde. Y a veces, su silencio es prueba. Otras veces, su silencio es estrategia. Y en muchas ocasiones, su silencio es protección. ¿Cuántas veces oraste pidiendo una puerta que luego descubriste que no era para ti? ¿Cuántas veces pediste una relación, un empleo, una dirección y no recibiste respuesta, solo para darte cuenta después que fue su misericordia lo que te mantuvo en espera? Escucha esto con el alma. Dios no se retrasa. Él se toma el tiempo exacto para que tú puedas recibir lo que Él tiene sin perderte en el proceso, porque hay bendiciones que si llegan antes de tiempo se convierten en maldición. Hay respuestas que si vienen sin madurez te llenarán de orgullo. Hay caminos que si no estás preparado te destruirán aunque parezcan buenos. Por eso, el silencio también es entrenamiento. Es el aula donde aprendes a confiar sin ver, a caminar sin entender, a obedecer sin garantía humana. Y allí tu fe crece, y allí tu oído se afina, y allí tu carácter se moldea. Mira lo que dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Eso es lo que se espera de ti en el silencio: confianza y dependencia, fe que no necesita confirmación inmediata, amor que no se enfría por la espera, obediencia que no se negocia con la incertidumbre, porque el que espera en Dios jamás será avergonzado. Romanos 8:24-25 lo dice claramente: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí está el tesoro. Dios te está formando mientras esperas. Dios te está preparando mientras calla. Dios te está observando mientras crees sin tener señales. Y eso es lo que forma guerreros. Eso es lo que forja profetas. Eso es lo que edifica hijos, y no solo creyentes emocionales. Porque cualquiera puede decir que cree cuando Dios le habla todos los días con claridad. Pero los verdaderos hijos permanecen firmes cuando no hay nada más que su palabra guardada en el corazón. ¿Estás dispuesto a creerle incluso cuando no lo oyes? Porque Él sigue hablando, incluso en el silencio. Y cuando menos lo esperes, su voz romperá el mutismo y te hablará con claridad. Y entonces entenderás que cada día de espera fue necesario. Cada momento de incertidumbre fue parte del diseño. Cada oración sin respuesta visible fue escuchada y guardada como incienso delante del trono. El Salmo 56:8 dice algo precioso: Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Dios no ignora ni una sola lágrima tuya, ni un suspiro, ni una oración, ni una súplica desesperada ha sido olvidada. Todo está registrado. Y cuando el tiempo se cumpla, Dios hablará, y hablará fuerte. Así que no te rindas,
No te enfríes, no pienses que estás solo, no cedas a la tentación de buscar respuestas en fuentes ajenas a la fe. Permanece firme, afina tu oído, guarda el corazón. Porque el Dios que parece guardar silencio está orquestando algo glorioso en lo invisible, y cuando hable, todo cobrará sentido. Cuando se manifieste, sabrás que nunca estuviste solo, porque su voz, aunque demorada según tu reloj, siempre llega a tiempo en el calendario eterno. Y si te dijera que Dios ya ha hablado sobre tu futuro más veces de las que imaginas, pero no lo has reconocido porque no has aprendido a discernir su voz en lo cotidiano. La mayoría de las personas que buscan dirección divina esperan una voz audible, una profecía espectacular, un ángel que se les aparezca o una visión imponente como las que tuvo Isaías o Juan en el Apocalipsis. Pero, ¿y si te dijera que muchas veces Dios te está hablando en lo simple? En una conversación con un desconocido, en una frase durante una predicación, en una canción que escuchaste por casualidad, en un sueño recurrente o incluso en la quietud de tu habitación, cuando algo toca tu espíritu y sientes que Dios te está diciendo algo, aunque no puedas explicarlo con palabras. El problema no es que Dios no hable. El problema es que no hemos sido entrenados para reconocer su voz. Jesús lo dijo con claridad en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Él no dijo, mis profetas o mis apóstoles escuchan mi voz. Dijo, mis ovejas. Eso significa que si tú le perteneces, tú puedes oír su voz. No necesitas un don especial, ni ser un líder, ni tener años en el Evangelio. Necesitas solo una cosa: intimidad con el pastor, porque cuanto más cerca estás de él, más clara se vuelve su voz. Y cuanto más lo conoces, más fácil es distinguir entre su susurro y el ruido del mundo. ¿Has notado cómo un niño reconoce la voz de su madre incluso entre miles de personas? No es una cuestión de oído fino, es una cuestión de relación. Ese niño ha oído esa voz desde el vientre, ha sido consolado por ella, alimentado por ella, guiado por ella. Su alma la reconoce porque la ama. Así es con nosotros y Dios. Cuanto más lo buscamos, cuanto más nos exponemos a su palabra, más se vuelve familiar su tono, su forma, su carácter. Y entonces entendemos, no todas las voces vienen de Dios, pero todas las situaciones pueden ser usadas por Él para hablarnos. Por eso, hoy quiero revelarte algo poderoso. Hay palabras que Dios ya ha declarado sobre ti, pero no las has activado porque tu corazón aún está disperso. Y no me refiero a decretos vacíos ni declaraciones sin sustancia bíblica. Hablo de promesas reales, vivas, selladas en su palabra y activadas por la fe obediente. Por ejemplo, mira lo que dice Jeremías 29:11. Una promesa que muchas veces hemos leído sin comprender su profundidad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo? Él piensa en ti, Él no improvisa tu futuro, Él no actúa por reacción, sino por diseño. Él no tiene pensamientos de castigo o condenación, sino de paz. Él no quiere destruirte en el proceso, sino darte un fin conforme a lo que esperas en fe. Pero hay una condición que a veces se nos escapa. En los siguientes versículos, Dios añade, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:12-13. Aquí está la clave. La voz de Dios se revela en el marco de una búsqueda sincera. Muchos quieren escuchar a Dios, pero no quieren pasar tiempo con Él. Quieren dirección sin devoción. Quieren profecía sin intimidad.
Pero la voz de Dios no es un oráculo de consulta rápida, es la herencia de una relación viva. ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón? Porque si lo estás, Él ha prometido hacerse oír. Y tal vez, cuando empieces a afinar tu oído espiritual, te des cuenta de que Él ya te habló hace años, pero no lo reconociste porque estabas esperando otra forma, otro canal, otro tono. Así como los discípulos en el camino a Emaús, que caminaron con Jesús resucitado sin reconocerlo, hasta que Él partió el pan. Y entonces dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. Ves, tu corazón ya ha ardido en su presencia muchas veces, pero no supiste que era Él. Hoy Dios te dice, no ignores los destellos, no subestimes los susurros, no deseches lo que tu espíritu siente solo porque tu lógica no lo entiende. El Espíritu Santo es especialista en hablar a través de lo aparentemente común. Recuerda a Moisés, una zarza ardía, un evento casi natural en el desierto, pero Dios estaba allí, y cuando Moisés decidió mirar más de cerca, Dios lo llamó por su nombre. ¿Qué pasaría si tú también te detuvieras ante esa zarza en tu vida? Ese evento, ese cambio inesperado, ese dolor que no comprendes, ese sueño repetitivo, esa palabra que se repite sin razón aparente. ¿Qué pasaría si te acercaras y dijeras, habla, Señor, que tu siervo escucha? 1 Samuel 3:10. Porque Dios sigue llamando, sigue hablando, sigue revelando, solo que lo hace en el lenguaje de los que buscan, no de los que solo esperan sentir. Dios ha hablado por su palabra, ha hablado por su espíritu, ha hablado por sus profetas, y ahora quiere hablar directamente a tu corazón. Pero tienes que dejar el ruido, tienes que apagar voces, tienes que apagar tus miedos y tus dudas, tienes que entrar al lugar secreto y quedarte allí el tiempo suficiente para aprender a reconocer su susurro. No te impacientes, no desesperes, porque cuando tu oído espiritual se afine, comenzarás a escucharle hasta en el silencio de un cuarto vacío. Y allí descubrirás que Él siempre ha estado hablándote. Y si te dijera que el silencio que estás experimentando ahora no es ausencia de Dios, sino una preparación para la voz más clara que jamás hayas escuchado en tu vida. Lo más desconcertante de caminar con Dios no es cuando Él habla, sino cuando guarda silencio. Y si tú has llegado hasta aquí buscando una señal, una palabra, una profecía, un mensaje, pero todo lo que encuentras es un aparente vacío, entonces este momento es para ti. Porque te digo con la autoridad de su palabra, Dios no está en silencio porque te ha olvidado, sino porque está formando algo en tu interior. Hay momentos en la vida del creyente donde Dios parece esconderse. Parece que las oraciones no pasan del techo. Parece que el cielo está cerrado. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios habla en su silencio tanto como en su voz. ¿Te cuesta creerlo? Mira a Abraham. Dios le habló con claridad, le prometió descendencia, lo sacó de su tierra, le mostró las estrellas y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Pero después de esa promesa, pasaron años sin nuevas palabras, años de espera, años donde el vientre de Sara permanecía estéril, años de silencio divino. Y sin embargo, durante ese silencio, Dios estaba haciendo algo profundo. No solo estaba preparando el milagro, estaba formando al Padre de la fe. El silencio de Dios no es vacío, es incubación, es formación, es prueba, es madurez. Es como cuando un maestro calla durante el examen. No es porque no esté presente, es porque ya te dio lo necesario antes, y ahora espera que apliques lo que aprendiste. Así hace Dios contigo. Si estás atravesando un desierto de silencio, escucha bien.
no es abandono, es transición, no es rechazo, es prueba, no es juicio, es maduración. Porque Dios no siempre grita desde los cielos, a veces solo susurra y otras veces calla. Pero incluso en el silencio, Él sigue hablando a tu espíritu si sabes afinar tu oído. El profeta Elías lo aprendió en uno de los momentos más oscuros de su vida. Después de haber desafiado a los profetas de Baal, después de ver fuego no caer del cielo, se deprimió, se escondió en una cueva y clamó: «Quítame la vida». ¿Sabes cómo respondió Dios? Primero lo alimentó, después lo hizo dormir y finalmente lo llamó a un monte. Y allí, en Primera Reyes 19, se describe una escena poderosa. «Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado». Primera Reyes 19, 11, 12. Allí estaba Dios, no en el espectáculo, no en lo ruidoso, no en lo temible, sino en lo apacible, en lo íntimo, en lo sutil. Y así quiere hablarte hoy. Tú has estado esperando que Dios se manifieste en el terremoto, pero Él está en el susurro. Has estado pidiendo fuego del cielo, pero Él está hablándote mientras lavas los platos, mientras vas en el autobús, mientras lloras en la almohada. Él está en ese suspiro que no puedes explicar, en esa palabra que se repite en tu mente, en ese versículo que aparece una y otra vez, en ese pensamiento que arde en tu interior. Dios no está en silencio, solo que está hablando en una frecuencia que requiere quietud para ser escuchada. Y aquí está el punto crucial de este bloque. Muchos cristianos no escuchan a Dios no porque Él no hable, sino porque no han aprendido a hacer silencio. Silencio interior, silencio de ansiedad, silencio de opiniones, silencio de control. Porque donde hay ruido de alma, hay confusión de espíritu. Pero donde hay paz y rendición, la voz de Dios es como una melodía que calma, guía y transforma. Salmos 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En hebreo, la palabra para estad quietos es rafa, que también significa rendirse, soltar, dejar ir. ¿Puedes entender la belleza de eso? Dios te está diciendo: ríndete, suelta el control, deja de luchar, y entonces sabrás quién soy. ¿Y qué sucede cuando te aquietas de verdad? Entonces oyes como Samuel en la noche, cuando no había ruido ni actividad, y escuchó a Dios llamarlo por su nombre. Oyes como María, que a los pies de Jesús escogió lo mejor, escuchar su voz, mientras Marta estaba afanada. Oyes como los discípulos, cuando en la barca Jesús les habló en medio de la tormenta, y su voz calmó el viento. Hoy, esa misma voz quiere hablarte, y aunque no la escuches de inmediato, te aseguro algo. Si permaneces en intimidad, en rendición, en búsqueda, Dios hablará, porque Él lo prometió. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 no dice puede que responda, dice yo te responderé. Así que levanta tu rostro, limpia tus lágrimas y entra en el lugar secreto. Cierra la puerta, deja el teléfono, apaga la música, silencia tus quejas y di con tu alma abierta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Él está esperando ese momento, y créeme, Él no defrauda a los que le buscan con corazón sincero. Y si te dijera que cada vez que Dios te habla, te está preparando para una transformación más profunda que cualquier experiencia religiosa que hayas vivido hasta hoy. La voz de Dios no es solo un consuelo, no es solo una guía,
Es un agente de transformación. Cuando Dios habla, nada permanece igual. El alma se estremece, la mente se renueva, el rumbo se corrige y la identidad cambia para siempre. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le habló y en ese hablar le dio una promesa, pero también le cambió el nombre. De Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes. Ver Génesis 17:5. La voz de Dios no solo lo dirigió, lo redefinió. Y Jacob, el engañador, el usurpador, el que vivía huyendo y manipulando. Una noche se encontró con un ángel, luchó con Dios mismo, y en ese encuentro fue herido, sí, pero también transformado. Y Dios le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32:28. ¿Ves el patrón? Cuando Dios te habla, no es para entretenerte, no es para darte emoción, es para redireccionarte, para restaurarte, para reposicionarte. Y te digo algo aún más profundo. A veces Dios no cambia tus circunstancias porque lo que quiere cambiar primero es tu nombre, tu forma de verte, tu identidad, tu diseño, tu propósito. ¿Estás dispuesto a permitir que su voz te transforme? Muchos dicen: Señor, háblame. Pero lo que realmente desean es que Dios confirme lo que ya tienen en mente. No están buscando dirección, están buscando aprobación. Pero cuando Dios habla de verdad, sus palabras cortan. Hebreos 4:12 lo afirma con claridad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No es un susurro suave, sin consecuencias. Es una espada que separa, que penetra, que revela, que incomoda, que limpia, que transforma. Y aquí viene una verdad que no puedes ignorar. Muchos quieren palabra profética, pero no quieren pasar por el proceso profético. Quieren promesa sin proceso, unción sin quebranto, destino sin cruz. Pero cada vez que Dios le habló a alguien en la Escritura, ese alguien fue procesado. A Moisés, Dios le habló desde la zarza, y luego lo llevó a 40 años en el desierto con un pueblo rebelde. A Jeremías, Dios le habló desde su juventud, y luego lo envió a profetizar destrucción a una nación que no quería oír. A María, Dios le habló a través de un ángel, y luego ella cargó la vergüenza de un embarazo que nadie entendía. A Pablo, Jesús mismo le habló en el camino a Damasco, y luego él sufrió prisiones, naufragios, traiciones y azotes. ¿Qué nos dice esto? Que la voz de Dios no es garantía de comodidad, es un llamado a propósito, y ese propósito siempre requerirá tu muerte a ti mismo, una renuncia, un desprendimiento, una rendición total. La voz de Dios no solo te da dirección, te invita al altar. Y el altar, hermano, no es un lugar de emociones bonitas, es un lugar de fuego, de entrega, de sacrificio. Por eso Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quieres oír a Dios? ¿De verdad? Entonces, prepárate para morir al orgullo, a tus planes, a tu lógica, a tu impaciencia, a tu autosuficiencia. Porque la voz de Dios siempre viene acompañada de un proceso que te hace apto para aportar la gloria que viene después. Escucha esto: no hay resurrección sin muerte, no hay trono sin cruz, no hay voz divina sin altar de fuego. Y si hoy te estás sintiendo quemado por dentro, si estás pasando por un proceso duro, si sientes que algo dentro de ti está muriendo, tal vez no es que Dios se ha alejado. Tal vez es que Dios está más cerca que nunca, moldeándote con su voz, aunque no la oigas como antes. Él está hablando en el quebranto, en el silencio, en la pérdida, en la espera, en lo inesperado. Y si te mantienes en fidelidad,
si no te sueltas de su mano, si perseveras en búsqueda, pronto vendrá una revelación tan fuerte que no volverás a ser el mismo. Como Isaías, que en medio del templo vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y cuando oyó su voz dijo: «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. Su voz lo quebró, su presencia lo consumió, pero también lo restauró. Y después de eso, Dios dijo: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Isaías? «Heme aquí, envíame a mí». Eso es lo que hace la voz de Dios. Te destroza, pero para levantarte nuevo. Te desnuda, pero para vestirte de propósito. Te confronta, pero para enviarte. Y hoy, tú puedes experimentar ese mismo proceso. Dios no te habla solo para consolarte, te habla para enviarte, para hacerte fructífero, para impactar, para multiplicar su gloria en ti. Así que no temas si su voz te hiere primero, porque lo que hiere también sana, y lo que te derriba también te levanta. Hoy el Espíritu Santo te está susurrando: ríndete al proceso, escucha mi voz en medio del fuego. No estás muriendo, estás naciendo de nuevo. Y si te dijera que la forma en que Dios te habla revela también el nivel de intimidad que tienes con Él, y que esa intimidad es la clave para caminar en su propósito con poder y autoridad. Escuchar la voz de Dios no es solo cuestión de palabras audibles, profecías o sueños reveladores. Es ante todo un encuentro profundo de alma con alma, un diálogo sagrado que transforma tu corazón desde adentro. Dios anhela no solo hablarte, sino hablarte a ti, en la profundidad más íntima de tu ser. En hebreo, la palabra para voz es kol, K-U-L, y representa mucho más que sonido. Es la expresión de la presencia viva de Dios. Cuando la Biblia habla del Kol Elohim, no habla de un simple ruido, sino de la manifestación de su esencia. Y esa voz no es siempre externa ni espectacular. Puede ser tan suave que solo el alma que está atenta la percibe. La clave para ese encuentro íntimo está en aprender a vivir en la presencia constante de Dios. El profeta Samuel nos da un ejemplo hermoso de cómo responder a la voz de Dios con sensibilidad y disponibilidad. En 1 Samuel 3, cuando Dios llamó a Samuel por primera vez, él no entendía. Pensaba que era Elí quien le llamaba. Pero Elí le enseña una verdad fundamental: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Samuel se acostó y se preparó para oír con un corazón expectante. Y esa respuesta, habla Jehová, que tu siervo oye, es la postura que debes adoptar. No es solo una frase bonita, es una actitud de humildad, rendición y deseo ardiente, porque la intimidad con Dios se construye en la repetición constante de esta disposición. Habla, Señor, aquí estoy. Estoy listo para escuchar. El Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Buscar su rostro es buscar su presencia, su corazón, su voz. Y cuando buscas a Dios con sinceridad, Él promete revelarte secretos profundos. En Proverbios 3:32, la palabra razón en hebreo es da'at, que significa conocimiento íntimo, percepción profunda. Dios quiere darte ese conocimiento, no para que acumules información, sino para que camines con Él en confianza y poder. Y la manera en que lo hace es variada y personalizada. A veces Dios habla en un sueño simbólico, como en el caso de José, el esposo de María. A veces en una palabra profética clara y directa, como en el llamado de Isaías. Otras veces en el susurro del Espíritu al corazón, como Elías en el monte. Pero la constante es la disponibilidad y la sensibilidad a su voz.
El mundo moderno nos aturde con ruido constante, notificaciones, preocupaciones, prisas. El enemigo sabe que el ruido aleja la sensibilidad espiritual. Por eso es vital crear espacios de silencio intencional. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar y escuchar a su Padre. Marcos 1:35. Si Él, el Hijo de Dios, hizo eso, ¿cuánto más nosotros, que somos llamados hijos e hijas? La intimidad con Dios también implica vulnerabilidad. No se trata solo de recibir mensajes o señales, sino de dejar que Él examine tu corazón, tu vida. En Jeremías 29:13 está la promesa: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa búsqueda sincera es el terreno fértil donde Dios planta su voz. No es un sistema automático ni una fórmula mágica. Es una relación viva, un intercambio dinámico. ¿Quieres oír a Dios? Entonces cultiva esta relación con cuidado y constancia. Háblale como a un amigo. Abre tu alma sin reservas. Confiesa tus miedos y dudas. Entrega tus anhelos y sueños. Dios anhela un corazón dispuesto, porque su voz no solo informa, transforma, guía, libera y fortalece. El apóstol Juan nos enseña que los hijos de Dios reconocen la voz de su Padre. Juan 10:27. Y la razón es sencilla, porque hay comunión constante. No es la voz que más se escucha en la multitud, sino la que se reconoce en el silencio del alma. Y aquí está la invitación para ti hoy. No busques a Dios solo en lo extraordinario. No esperes señales grandiosas para creer. No midas su amor por la cantidad de palabras que escuchas. Cultiva una vida de intimidad diaria, porque allí, en la cotidianidad, en la oración sencilla, en la lectura humilde de la Escritura, en la alabanza que brota sin agenda, en el servicio amoroso, allí está Dios hablándote. Y la voz que escuchas en esos momentos será la que te sostendrá en las tormentas, te guiará en las decisiones difíciles, te consolará en las pérdidas y te impulsará a cumplir el propósito para el cual fuiste creado. La voz de Dios no es un eco lejano ni un susurro olvidado. Es el llamado constante a vivir en su presencia. Así que responde hoy con tu alma abierta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y si te dijera que cuando verdaderamente aprendes a reconocer y obedecer la voz de Dios, tu vida se convierte en un testimonio viviente del poder y la fidelidad divina que no puede ser negada por nada ni nadie. Hay una dimensión en la voz de Dios que va más allá de la revelación o el conocimiento. Es la dimensión del poder transformador y del testimonio irrebatible. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo hizo porque Dios habló a Moisés y le dio una misión clara. Pero lo que cambió el curso de la historia no fue solo la orden, sino la obediencia a esa voz. Cada plaga, cada paso en el desierto, cada milagro fue la manifestación palpable de que aquella voz no era humana, sino divina. Hoy, tú estás llamado a vivir esa misma realidad. Cuando escuchas a Dios y decides actuar conforme a su palabra, no solo estás haciendo lo correcto, estás proclamando con tu vida que Dios es real, poderoso y fiel. La voz de Dios te llama a salir de la comodidad, de la duda, del temor y del silencio. Te desafía a dar pasos de fe que asombran y que testifican de su gloria. La fe, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe se fortalece en la obediencia a la voz de Dios, aunque a veces no entiendas todo el camino. Piensa en Noé. Dios le habló: construye un arca, cuando no había lluvia, ni señal de diluvio. Su obediencia fue un acto de fe que salvó a su familia y preservó la creación. O en Abraham, que dejó su tierra sin saber a dónde iba. Su obediencia fue la semilla de una nación bendecida.
Estas historias no son solo relatos antiguos, son modelos vivos para ti. Cuando obedeces la voz de Dios, aunque el mundo no entienda, aunque tus emociones se resistan, estás abriendo la puerta a milagros. Y no solo milagros visibles, sino milagros en tu corazón. Paz en medio de la tormenta, gozo en la adversidad, esperanza cuando todo parece perdido. Pero esta obediencia no es un camino fácil. Jesús mismo nos dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir la voz de Dios implica renunciar a ti mismo, cargar con tu cruz y avanzar. El mundo te dice, busca comodidad, evita el sufrimiento, escoge el camino fácil. Pero la voz de Dios dice, ve más allá, confía más profundo, ámate menos a ti mismo para amarme más a mí, y en esa obediencia está la verdadera libertad. Gálatas 5:1 declara, para libertad fue que Cristo nos liberó. Permanezcan pues firmes y no se sometan de nuevo a yugo de esclavitud. Esa esclavitud puede ser la esclavitud al miedo, al pecado, a la duda, pero la voz de Dios que obedeces te libera. Y esta liberación no es solo individual. Cuando obedeces, tu testimonio impacta a otros. Tus hijos, tu familia, tus amigos, tu comunidad. Ven cómo la voz de Dios transformó tu vida y ellos comienzan a buscar esa misma voz. Tu obediencia es la semilla para una generación que anhela esperanza verdadera. El apóstol Pedro, después de haber negado a Jesús, fue restaurado y recibió la misión de pastorear el rebaño de Dios. Su vida es un ejemplo poderoso de que ninguna voz es más fuerte que la voz restauradora de Dios. Cuando te dispones a obedecer su voz, incluso con tus fallas y debilidades, Dios puede usar tu historia para llevar esperanza a otros. No importa cuántas veces hayas fallado, la voz de Dios tiene poder para levantarte. Por eso hoy quiero decirte con autoridad, no desperdicies el llamado, no ignores la voz, no dejes que el miedo te paralice. Escuchar la voz de Dios es el primer paso, pero obedecerla es el que produce fruto abundante. Y cuando tu vida refleja esa obediencia, el mundo sabe que hay un Dios vivo que habla y actúa. Tu vida se convierte en un testimonio irrefutable, una luz que no puede ser apagada, una historia que inspira fe y esperanza. Así que hoy, no solo escucha, decide obedecer, da ese paso aunque no veas todo el camino. Confía en que la voz que te llama es la misma que te sostiene. Porque la voz de Dios que transforma, libera y guía es la voz que te llevará a la vida plena y abundante que Él preparó para ti. Quiero que imagines por un segundo lo que significa que el Creador, el El Shaddai, el Omnipotente, piense en ti personalmente, no solo como uno más entre millones, sino como alguien por quien valió la pena idear historias, milagros, procesos y encuentros sagrados. Jesús puso esta verdad con ternura poderosa en Mateo 10:29-31, cuando dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El término que utiliza el griego para valéis es diafero, que significa ser portador de peso, de sentido, de singularidad preciosa. No eres pasajero, eres profundo, valioso y necesario en el diseño divino. El adversario de tu alma busca hundirte en la rutina de la mediocridad, recordarte tus errores, tus límites, tus fracasos. Es el acusador, el que dice, nada cambiará, nada se cumplirá, tu destino está sellado por tu pasado. Pero la voz de Dios interrumpe esa mentira y afirma que aún el polvo de tu historia puede ser terreno fértil para milagros. Como le dijo el Señor a Ezequiel, podrán vivir
¿Estos huesos secos? Ezequiel 37:3. El verbo hebreo yachol, podrán, tiene el matiz de posibilidad abierta, de potencial resucitable. Donde tú ves huesos de un sueño muerto, Dios ve ejército en formación. Tal vez has sido tentado a resignarte y aceptar que tu vida sea simplemente una suma de días, de cuentas y de rutinas. Pero el propósito de Dios no es una idea abstracta, sino una fuerza que busca manifestarse en la concreción de tu existencia. Efesios 1:4 afirma sin titubear: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La palabra griega eklegomai se traduce como seleccionar con preferencia especial para una función concreta y única. No fuiste solo restaurado para sobrevivir, sino para vivir en plenitud la misión desde antes que existiera el primer día en la creación. ¿Y cómo puedes discernir lo que Él tiene preparado para ti si todo lo que ves parece opaco, si tu familia, tu economía, tus relaciones, tus anhelos parecen estar marchitos? Aquí el mundo te ofrece miles de recetas, autoayuda, motivación pasajera, soluciones instantáneas. Pero el Señor Jesús nos invita al secreto sagrado del discernimiento, aprender a escuchar su voz, a leer su voluntad no solo en milagros visibles, sino en señales cotidianas. Juan 16:13 declara: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El verbo griego odegeo implica ser guiado paso a paso, como un ciego que confía completamente en el guía. Así obra el Espíritu en quienes esperan y escuchan. Repite esta verdad en tu interior: Dios guía mi vida, aunque no vea la senda. Piensa en Ruth, aquella mujer extranjera cuyo futuro quedó desvanecido por la tragedia, y sin embargo, una decisión sencilla, quedarse con Noemí, su suegra, la posó exactamente en el camino de Bus, abriendo la puerta para formar parte de la genealogía de Cristo. Todo porque, en medio de la pérdida, fue sensible a un susurro, a una puerta pequeña, a algo que no parecía milagroso. El propósito de Dios muchas veces no es un trueno en el cielo, sino una quietud obediente, una rendición en lo sencillo. La pregunta íntima y radical es: ¿estás dispuesto a reconocer que incluso tus momentos de derrota, tus desvíos y tus silencios han sido parte del bosquejo divino sobre tu vida? José nunca pudo comprender, en la cisterna o en la cárcel, que Dios estaba utilizando cada traición y cada lágrima para posicionarlo segundo en autoridad de toda una nación. Pablo, azotado, naufragando, encadenado, llegó a decir con convicción eterna en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El verbo synergei en griego expresa la idea de que todo colabora activamente, como una orquesta de elementos, para un resultado superior y sobrenatural. Así obra Dios. Cada nota amarga, cada melodía triste, es afinada en el gran concierto del propósito. Es posible que te preguntes entonces cómo discernir cuál es ese plan tan personal, qué señales debes buscar, qué voz escuchar en medio de tantas que compiten por tu atención. Permíteme compartirte de corazón la experiencia que solo la palabra y el caminar íntimo con Dios revelan. Nunca el propósito de Dios contradice su palabra, nunca invita al miedo, al ansia o la confusión, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Cuando seas guiado, experimentarás paz, incluso en medio de incertidumbre. Sentirás una incomodidad santa que te invita a crecer, a soltar, a confiar, a perdonar. Cuando estés en el propósito divino, verás puertas imposibles abrirse sin que tu fuerza sea la clave. Será el testimonio de la gracia excedente.
Quizá has estado esperando un gran momento cuando Dios anhela guiarte en las pequeñas decisiones. Samuel fue ungido por Dios para ser profeta y juez desde niño, en el contexto de una familia rota y una nación extraviada. ¿Por qué él y no otro? Porque en 1 Samuel 3:10 el texto dice: «Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo: «Habla, porque tu siervo oye». Una y otra vez, Samuel aprendió a diferenciar la voz de Dios de otras voces. Eso es lo que se requiere, estar disponible, aunque tu historia sea aún confusa, aunque tu linaje o posición sea modesta. Hazlo personal ahora. ¿Cuál es la promesa que Dios ha puesto en tu corazón y has detenido por miedo? ¿Qué deseo depositó el Espíritu en tu alma que aún no te atreves a declarar en oración? Tal vez el propósito está más cerca de lo que sueñas. Solo hace falta un paso de fiesta, un acto de fe, una rendición en el altar de tu voluntad. En Filipenses 2:13, Pablo subraya con autoridad: «Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Aquí la palabra griega telein significa desear con propósito y energía para ejecutar con poder. Dios no solo te da el sueño, también deposita la energía necesaria para que lo lleves a cabo. Recuerda, hay bendiciones preparados desde antes de la fundación del mundo que se activan solo cuando tu voluntad se sincroniza con el latido de Dios. No te compares, no te distraigas mirando el camino de otro. Él tiene una herencia, un territorio, una influencia, una misión específicamente para ti, y espera que tomes posición espiritual. Como Caleb al entrar a la tierra prometida, Josué 14:12, pídele a Dios: «Dame ese monte que prometiste». Hay montes espirituales esperando que los reclames, promesas esperando audacia, palabras esperando fe. Pero quiero advertirte, será necesaria la disciplina del tiempo, la renuncia a la inmediatez. El evangelio del aquí y ahora no es el evangelio de la cruz ni del ejemplo de Cristo, que supo esperar 30 años por 3 de ministerio público. Dios a menudo te cerrará puertas buenas para abrirte una mejor, aunque no lo comprendas al principio. La espera te convertirá en testigo de milagros, en receptor de gracia, en heraldo de esperanza para otros. No desprecies los silencios de Dios. No son desprecio ni ausencia, sino laboratorio de fe. Esos silencios enseñan lo que ningún milagro instantáneo puede formar: carácter eterno, visión celestial, fortaleza interna, sensibilidad a la voz suave y persistente del Espíritu. Cuanto más profundo el silencio, más precisa la dirección. Cuando llegue, y si hoy, después de tanto vacilar y preguntar, sientes en tu corazón la inquietud de responder, hazlo ahora. Como María ante el ángel, di: «Hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. La palabra rema, esa chispa reveladora, está a punto de encenderse en tu destino cuando decides confiar, aún sin entender. Allí empieza tu aventura con Dios, tu temporada de cosecha y testimonio, tu día marcado en el calendario invisible del cielo. Ahora quiero dejarte esta verdad para que la atesores en lo más profundo de tu ser. Lo que Dios tiene preparado para ti no puede ser destruido ni por tus pecados pasados, ni por tus caídas, ni por los decretos del enemigo, ni por el juicio de otros. Salmos 33:11 lo grita con claridad: «El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones». El verbo hebreo amad aquí significa establecerse firme, inamovible, eterno. No te atrevas a mirar tu vida como una hoja en blanco. Eres un manuscrito en escritura, con capítulos aún inéditos, y la mejor pluma sigue siendo sostenida por el autor de tu salvación.
Fuiste soñado, llamado, preparado y posicionado para cumplir un propósito que traerá gloria a Dios y satisfacción a tu alma. Por eso, decide hoy abrir tus ojos, tus oídos y tu corazón. Observa alrededor, escucha los susurros. Anímate a dar el próximo paso sin temer. Pronto te sorprenderás descubriendo que el plan de Dios era mucho mejor y más alto de lo que jamás imaginaste soñar. Y si sientes que esta verdad está tocando tu espíritu hoy, escríbelo en los comentarios. Creo. Únete en fe, porque tu confesión activa promesa y juntos formamos una comunidad en el Espíritu, anticipando lo que el cielo ya envió para tus días en la tierra.